Entrevista. Antena Radio, la forma más clara de entender la noticia. Bueno, pues en un proceso de modernización de muchas de las áreas del quehacer gubernamental, de la responsabilidad gubernamental, pues está tocando su turno al tema del trabajo, pues, ¿no? Del tema laboral. Hoy iniciaron en la Cámara de Diputados las mesas de trabajo para analizar la reforma laboral a fin de escuchar las propuestas de diversos sectores y modernizar dicha legislación. Le agradezco a Diego García, socio director del despacho García Velázquez Abogados e integrante de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo, que nos tome la llamada. ¿Cómo le va, abogado? Buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Muchas gracias por tomar la llamada. Bueno, no, al contrario, gracias a ti por el espacio. ¿Habrá que modernizar la norma? Pues definitivamente ahorita ya estamos entrando a un proceso de modernización. La verdad es que es de mucho reconocimiento que los legisladores nos den este espacio a la gente que integramos el ambiente de litigio y de cualquier tema laboral para que brindemos nuestras opiniones, ¿no? Yo creo que es algo sin precedente y que debemos de tomar en cuenta y participar todo lo que se pueda. ¿Dónde tendría que estar el acento, abogado? Realmente la reforma tiene dos ejes importantes, ¿no? Uno es la transición del poder ejecutivo al poder judicial para la impartición de la justicia laboral. El otro eje importante es el tema de la libertad sindical. Estos son los dos temas en los que va a haber que poner mucho cuidado, especialmente en el tema de la impartición. Ahí creo yo que debe estar el acento, porque es de cuestionarnos quién va a impartir la justicia. Estos nuevos jueces de materia laboral, ¿qué preparación tienen? ¿De qué tan empapados están de la materia? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Qué acercamiento han tenido al derecho del trabajo? Es lo que nos tiene preocupados. Bueno, pues por ahí el 123, ¿no? Que es el artículo, pues no sé si el más importante, pues no soy abogado, lejos de, pero me parece que es uno de los artículos, pues, que vertebran el tema laboral en el país, ¿no? Correcto, el 123 en sus dos apartados. Ahí habría que, en la lógica de ustedes, modificar algo. Pues bueno, la reforma modifica el 123 en su apartado A. El apartado B prácticamente no se tocó, que es el que regula las relaciones obrero-patronales para cuando el patrón el Estado funge como patrón. Pero el apartado A está modificado en este sentido, ¿no? El 94, 97 está dentro del tema del trabajo. Es correcto, pero no está no tuvo ni la fracción 116 ni la 122 apartado A, ¿verdad? Correcto, no. El único que estuvo sujeto a modificación fue el 123 en su apartado A. Bueno, ¿cómo miran ustedes el ánimo de los legisladores para entrar en una discusión de estas, abogado? Me parece que el ánimo, insisto, es de muchísimo reconocimiento, porque nos están invitando a los académicos, a los litigantes, precisamente para que consideren nuestros puntos de vista acerca de nuestras preocupaciones sobre la nueva impartición de la justicia, ¿no? Tenemos, digamos, muchas dudas de cómo va a ser la transición, especialmente de los juicios que están activos. O sea, ¿qué va a pasar con las juntas en ese inter, en lo que el Poder Judicial asume la administración, ¿no? ¿Qué hay de temas como el outsourcing? Mira, el outsourcing ha tenido, que realmente se llama subcontratación en la ley, ha tenido varias vertientes ahora para esta nueva legislatura, ¿no? Morena, que es, la mayoría en el Parlamento, sugiere incluso eliminarlo. O sea, eso quiere decir eliminar a partir del artículo 15A al 15D de la Ley Federal del Trabajo, y esto implicaría que no existiera ninguna manera de subcontratación. La subcontratación
realmente fue concebida en la legislatura pues ya muy anterior, en el 2012, para que se utilizara en trabajos de alta especialización. O sea, esa era su justificación, que si yo no me dedicaba a la limpieza, ¿por qué iba a tener a 4 personas adheridas a mi registro patronal, que yo fuera su patrón y que se dedicaran únicamente a la limpieza si mi actividad era otra? Pero bueno, se ha explotado de una manera distinta. Ahora resulta que todo el mundo es auxiliar y pues se ha utilizado para otros fines. Pero la bancada de Morena ha sugerido eliminarlo por completo como concepto en la ley. ¿Qué pasa con esta figura del salario mínimo, abogado? Del salario mínimo también, o sea, el salario mínimo se define, han sugerido que ya se defina a través del Coneval para determinar cuál sería su monto, ¿no? Porque antes fungía la CONASAMI y bueno, consideraba algunos efectos, pero ahora como el punto entre la presión de la reforma, que también tiene el tema de la presión del Tratado de Libre Comercio, pues para equipararlo pretende que haya un estudio económico que defina su incremento y que no esté únicamente basado en esta comisión, ¿no? Hay un tema ahí que tiene que ver y en el que pues este artículo ha sido, el 123, muy claro, digamos, desde su concepción, y quiero hablar de el tema de trabajo igual, salario igual. Y ha habido pues en este país una discriminación, no todavía, para el trabajo de las mujeres que hacen trabajos de igual calidad o mejor muchas veces que los hombres, abogado. Correcto. Sí, también es un eje que se está planteando en este tema de analizarlo a través de la Coneval, porque pues también se va a hablar de la especialización. Ciertos trabajos que realizan las mujeres, o que en su mayoría realizan mujeres, pues tendrán que matar a los que solo realizan los hombres, o que en su mayoría realizan los hombres, para buscar este tema de la igualdad que mencionas. Otro tema que es preocupante es el del trabajo con los chavos, licenciado, porque pues hasta donde recuerdo, pues eran, no se podía utilizar a menores de 15 años, ¿no? Correcto. De hecho, eso fue modificado en el 2016. Ajá. Ahora ya es 17 años la edad mínima. Y obviamente de 17 se necesita el permiso de los padres, pero ya antes de 17 es ilegal contratar gente. Bueno, cosa que de repente no se hace. Cosa que de repente no se hace. Era una preocupación de la administración pasada. La Secretaría del Trabajo tiene una figura que se llama inspección. Decíase que a través de las inspecciones habían detectado que el trabajo en menores se había incrementado fuertemente. A eso obedeció esta reforma de poner como edad mínima a los 17 años. Yo repito, y le comentaría por último, licenciado, lejos de ser experto en estos temas, nada pues, menos en estos temas, para mí que la norma pues se adecua a las circunstancias que van viviendo las sociedades, ¿no? ¿Cómo empatar en un proceso de modernidad estas normas? Mira, realmente el ánimo me parece correcto. El hecho de que la justicia sea administrada por un poder judicial, pues doctrinalmente cualquier abogado diríamos, pues es correcto, ¿no? Que hace el poder ejecutivo impartiendo justicia. Pero, ejemplo, nosotros hoy le manifestamos a los legisladores que consideren que el derecho del trabajo no nace como un derecho privado. Para empezar, es un derecho social. Y derechos juzgados mercantiles o juzgados penales, pues se rigen bajo otros principios. También el principio de haberlo hecho un derecho social, o que naciera como un derecho social, pues obedece a que tenga representantes y no jueces, ¿no? Que las controversias se
hayan sido determinadas hasta el día de hoy por votación de representantes y no por el ánimo de un juez, o bueno, no el ánimo, sino el estudio de un juez. Entonces no guarda como que las mismas características, y eso es algo que algunos, incluso abogados de empresa, hemos buscado que no se pierda el tripartismo, ¿no? Tal vez que sí se considera la figura del juez, pero que no se elimina la figura de los representantes. Bueno, me parece que es necesario entrar a este tema. Y por último le diría, habrá que buscar una norma, ¿no?, en caso de modificarse, adicionar, ¿no?, que incentive y dé seguridades al tema de la creación de empleos, ¿no? Desde luego, sí. Porque pues seguimos necesitando y necesitamos como sociedad seguir generando empleos, abogado. Es correcto. Y también nosotros, cada día de aquí al jueves se manejarán mesas distintas en la Cámara de Diputados, pero se pretende también sugerir eso como abogados de empresas, que se den incentivos fiscales para dar prestaciones. Ya el PRI lanzó una iniciativa acerca de eliminar el ISR en aguinaldo, por ejemplo, cosa que, bueno, uno pensaría va a motivar al patrón, al empresario, a dar un poquito más de aguinaldo, o a que pudiéramos incrementar el número de días por ley de los 15 días de aguinaldo, porque ya no está grabada. Y entonces, bueno, eso incentivaría a aumentar prestaciones y tiene un beneficio fiscal para el patrón. Bueno, hombre, pues ojalá podamos platicar después de que terminen estas consultas, abogado. Claro que sí, estamos a tus órdenes, Enrique. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Muchas gracias. Al contrario. Muchas gracias. El abogado Diego García Saucedo, socio director del despacho García Velázquez, abogados e integrante de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo, a propósito de que hoy iniciaron en San Lázaro las mesas de trabajo para lanzar la reforma laboral. Son las 7 ya, menos 11.